Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se levantó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Señor y Dios, te agradecemos en esta noche todas tus bendiciones, toda tu bondad para con nosotros. Te ruego, Señor, que tú limpies nuestros corazones, prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, y seas tú el que seas honrado a través de el estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, los que aún no han llegado o no llegarán porque están o enfermos o están con trabajo el día de hoy. Que tú, Señor, obres en sus vidas, obres entre ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces por nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pensemos por unos momentos en lo que hacía no la primera iglesia. Si uno piensa un poquito en toda esta historia, la iglesia aún no ha comenzado. La iglesia va a empezar ya a su arranque en el siguiente capítulo, pero aquí se están congregando unos hombres. Vemos algunas acciones, algunas actividades que hacen ellos, y a veces pensamos en las primeras congregaciones de la época apostólica, y nos imaginamos iglesias o más bien comunidades del tipo de semilla de lechuga o algo similar. Nos imaginamos más gente que está saltando y no está organizada, y lo que vemos es que no es así. Hay una organización dentro de la misma iglesia desde el inicio, y desde sus bases están haciendo cosas y están ordenaditos. Vemos aquí en primer lugar la primacía de las escrituras en el inicio o en las bases de la iglesia. Dice ahí versículo 15 al 20, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se levantó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vemos en esta pequeña congregación a Pedro. La competencia siempre enfatiza a Pedro, mandando a Pedro, porque de ahí va a salir el sucesor de Pedro y así sucesivamente. Pero vemos, noten algunas características de Pedro. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. La idea es que es una congregación donde todos están juntos y Pedro no es más valioso que los demás congregantes. Pedro es igual a todos ellos y simplemente él se levanta para hablar, pero no es superior, no es alguien que tiene, digamos, una supremacía apostólica. ¿Se acuerdan que se habla mucho de la supremacía apostólica? No hay tal cosa. En esta comunidad todos son iguales y Pedro simplemente toma la palabra, pero no porque sea mejor que los demás, sino simplemente Dios está guiando a este Pedro. Entonces dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, y la idea aquí también es muy interesante porque en otras traducciones habla de que eran como 120 personas reconocibles. Es decir, que no era así como que nada más el que quisiera llegar a la iglesia y ahí estaban en la iglesia y no había un orden, no había nada. No, la idea es que había una lista de 120 personas, que había una lista de 120 personas y esas 120 personas eran creyentes, ya eran creyentes, ya habían probado que eran creyentes, estaban ahí y eran parte de la iglesia. Porque a veces pensamos, no, pues la iglesia entre menos organizada esté, es más parecida a la del Nuevo Testamento. Y no es cierto. La iglesia del Nuevo Testamento estaba bien organizada y tenía bien sus roles dentro de la misma congregación. Todos eran iguales. Había uno que predicaba, pero ese salía dentro de la misma comunidad. Y estas personas eran reconocibles. Eso quiere decir que estos 120 personas solían estar en la iglesia, porque eran reconocibles y sabían, bueno, este sí viene normalmente, de plano no. O sea, no es como en algunas congregaciones. Entonces vemos que eran 120 personas reconocibles, verdaderos creyentes, y dice ahí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Podemos ver en cierta manera algunos aspectos de la doctrina que Pedro creía. Las dice en estas frases muy que parecieran irrelevantes, pero si están aquí en las Escrituras son relevantes. Primero dice, varones, era necesario que se cumpliese la Escritura. Podemos ver que Pedro creía que la palabra de Dios debía cumplirse. Él creía que la palabra de Dios se cumplía, que lo que Dios decía se cumplía, lo que Dios les había dicho, aunque hay que entender que para él en ese momento la palabra de Dios era el Antiguo Testamento, todavía no está el Nuevo Testamento. Entonces, para él la palabra de Dios tenía que cumplirse. También creía en la inspiración de las Escrituras. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Él creía que el Espíritu Santo había inspirado las Escrituras. ¿Por qué es importante? Porque alguna persona podría decir que las doctrinas de la inspiración, las doctrinas de la deidad de Cristo, todo ese tipo de cosas, las inventamos después. No, más que nada lo que hicimos después fue sistematizarlas para que quedaran en orden, pero ya estaban ahí. Y los personajes y las personas de la primera iglesia las creían. Ellos creían que la palabra de Dios era inspirada por
Dios, que el Espíritu Santo había hablado a través de los escritores del Antiguo Testamento, era palabra inspirada por Dios y por lo tanto era palabra de Dios. Así que podemos notar que en estas primeras congregaciones había igualdad entre sus miembros. Podemos notar que en estas primeras congregaciones había un orden. Podemos notar que en estas primeras congregaciones creían ya cosas que son firmes para nosotros, como la inerrabilidad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras. Y luego dice ahí, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Empieza a hablar. Alguno podría estar ahí y decir, ¿y por qué no mencionas que tú la traicionaste? Porque él empieza, era necesario que se cumpliese lo que se dijo de Judas y señalando al pobrecito alguno dirá al pobrecito de Judas. Pero hay que notar algunas cosas que son interesantes, que es lo que hace lo que Pedro dice. Ustedes se acuerdan que Pedro y Judas, los dos traicionaron a Jesús el mismo día. De hecho, bueno, Pedro lo hace 3 veces. Judas lo hace, diríamos, técnicamente hablando, una vez. Lo que hace diferente el pecado de Judas del de Pedro no es la magnitud. Los dos lo traicionaron. ¿Cómo se trató? Ustedes se acuerdan que Pedro se arrepiente y Judas no se arrepiente, se siente mal. Se siente mal y va y se ahorca. Y dice él que él fue guía de los que prendieron a Jesús. Era parte del grupo de los 12. Él estuvo escuchando a Jesús durante esos 3 años y medio. Era parte en el ministerio, fue de los que fueron enviados, fue de los que sanaban personas, fue de los que predicaban que el reino de los cielos se había acercado. Lo escuchó, pero la diferencia entre Judas y Pedro fue que mientras Pedro lloró amargamente ante su situación, Judas no. Judas se sintió mal, pero nunca pidió perdón. Me acordé mucho de David. Ustedes se acuerdan de David y de Saúl. Si uno piensa a hacer la lista comparativa entre Saúl y David, los pecados de Saúl no fueron tan horribles. Saúl nunca mató a alguien, no se ve en la Biblia que haya cometido adulterio y que haya matado al esposo de la mujer. No se ve que haya tenido una mala educación para Jonatán, Mefiboset y todos ellos. Se ve que los educó bien a ellos, comparado con David. Pero cuando vemos cómo actúa Saúl frente a Samuel, cuando le confronta con su pecado, y Natán cuando confronta a David, notamos la diferencia. Saúl se negó a arrepentirse, David no. Entonces vemos que esa es la razón por la cual Pedro señala esta situación y que era necesario. Era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Y dice ahí después, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se le reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Si ustedes se acuerdan de tanto Lucas, Mateo y todos los demás evangelistas, cuando nos hablan de la historia de Judas, parece que llega Judas, devuelve el dinero, no quiere saber más de seguir traicionando a Jesús, devuelve el dinero, avienta el dinero, él va y se ahorca. Los sacerdotes no quieren regresar el dinero a la ofrenda porque es precio de sangre y compran un terreno del alfarero, y lo compran, y uno dice, bueno, ¿y entonces qué sucedió aquí? Bueno, es muy sencillo, indirectamente Judas compró el terreno, porque los sacerdotes nunca consideraron ese mi dinero.
O sea, Judas avienta las monedas, pero ellos no dicen, bueno, ya las regresas y pues ahora vamos a comprar el terreno. No, lo compraron a nombre de Judas porque nunca aceptaron el retorno del dinero. Ese dinero no lo regresa, no lo aceptamos como un retorno nuestro, sigue siendo de Judas y pues vamos a comprar un terreno. Ahora Judas va y se ahorca y lo que sí no sabemos es si el peso hizo que se rompiera la cuerda y a la hora de romperse se fue de cabeza, y lo que sí dice el texto es que se cae de cabeza y se parte su cabeza y todo lo que estaba ahí adentro se desparrama, o se ahorca, queda ahí ahorcado, y a diferencia de Jesús que lo bajan con cuidado de la cruz, a Judas simplemente cortan el lazo y a la hora de cortarle el lazo se cae su cuerpo ya muerto y se pega en su cabeza y se desparrama todo lo que está ahí adentro. Entonces llegan los sacerdotes, ese terreno ya se ensució con la muerte de un hombre, compran el terreno para sepultar ahí a Judas y se convierte en un terreno donde Judas fue sepultado y quedó en su propia, y toda la gente, dice ahí versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Toda la gente supo de la historia de Judas. A toda la gente supo de si no su traición, por lo menos sí su fea muerte. Recuerden que el suicidio no es común en la Biblia. Hay muy pocas personas que se suicidan en la Biblia. Ustedes se acordarán de ese rey, bueno, de ese, ¿cómo se llama? De ese, sí, rey que quiso ser rey de Israel en la época de los jueces, y que una mujer le avienta una roca una rueda de molino desde la torre, le cae en la cabeza, pero no se muere, y pide que lo maten para que no se diga que una mujer lo mató. Ahí está este caso. Luego está Saúl. Saúl queda herido y quiere evitar la deshonra de que lo maten los filisteos y pide que lo maten. Luego más adelante está un rey de Israel, lo han rodeado, están a punto de asaltar el palacio y quema el palacio y él se quema allí adentro. Antes, en el libro de Jueces, técnicamente hablando, Sansón se suicidó. ¿Ustedes se acuerdan? Él estaba allí y avienta las 2 columnas y dice, muera yo con todos los filisteos. Muy fuerte y todo, pero se suicida. Él se suicida. Y el siguiente suicidio, pues propiamente es este de Judas. Así que el suicidio no es algo que sea común para ni para el Antiguo ni para el Nuevo Testamento. Y la gente se horroriza en esa época. La gente le desagradan ese tipo de acciones. No quiere decir que no fuera común entre ellos, pero no les gusta. Entonces tenemos que las consecuencias tristes de no confesar el pecado y apartarse fueron estas. Vivió una vida que tuvo muchas oportunidades. Él se pudo haber arrepentido e ido ante la cruz y aún ahí haber obtenido perdón, pero nunca se arrepintió. La carga fue tan grande que terminó matándose a sí mismo, y toda la gente se enteró de ese tipo de estas cosas. Dice versículo 20, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vuelve a retomar el tema que estaba hablando Pedro. Él nos habla muchas cosas de lo que él piensa de las Escrituras. Es interesante que cita Salmos. Recuerden que en aquel entonces la gente común no tiene copias de las Escrituras. Hoy tenemos un montón de Biblias y probablemente cada quien tiene más de una en su casa. Pero en aquel entonces tener las Escrituras era nada común, probablemente ahora, y obviamente recuerden, no hay imprenta, así que se tienen rollos, así que no pueden tener copias de las Escrituras de una manera constante, continua. Les decía esa vez que fui a la Escuela Nacional para Ciegos, tenían una Biblia en braille, pero ocupaba un estante enorme. Era como 2 cuadros de estos, y luego volvía a doblar y otro cuadro, y era toda la Biblia y eran en paquetitos.
Había veces que libros tan grandes como Génesis se dividían en 2, 3 tomos. Obviamente los Salmos eran muchos tomos y que un ciego tenga toda la Biblia sería difícil. Que una persona ciega tuviera en su casa toda la Biblia es muy complicado por lo caro que es. Hay que imprimirlo de una manera especial, y tenerlo ahí pues no es tan fácil, y venir a la iglesia con su tomo de Biblia pues sería prácticamente imposible. Tenía un amigo que en un campamento llevaba el libro de Lucas, pero era un librote más grande que nuestra Biblia, grandísimo, y era nada más el libro de Lucas. Nosotros tenemos muy común las escrituras. Entonces, él no tenía las escrituras a la mano. Entonces, ¿qué está haciendo? Si no las tiene a la mano, ¿qué hace? Las está citando de memoria. El Espíritu Santo que está inspirando este pasaje inspira también, mueve a Pedro a citar estos textos de memoria. Imagínense que nada más se supiera: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está bonito ese salmo, ¿verdad? Y la mayoría nos lo sabemos, pero no pasamos de allí. No podríamos citar las escrituras, no podríamos, si por alguna razón llegáramos a un mundo, a un México donde esté prohibido tener la Biblia, y termináramos en la cárcel por tener una Biblia y no tuviéramos la oportunidad de llevarnos Biblia a nuestra casa, a la cárcel, ¿qué citarían estando en la cárcel? Yo sé, en algún momento, sí, aunque es bonita la escritura, pero en algún momento Jehová es mi pastor, nada me faltará, no les va a ser suficiente para estar ahí. Alguna cita por aquí, tal vez otra cita por allá. Por eso la invitación a aprenderse libros de memoria completos. Uno nunca sabe cuándo inclusive la vista se nos acabará y quedaremos ciegos. Y yo sé, probablemente digamos, bueno, confío en que tengo este celular y que puedo, y que puedo tenerla audible. Y si no, el primer pueblo de Dios aprendía Biblia. No había otra forma de aprender Biblia más que aprenderla de memoria. Y él cita estos textos del Salmo 69, versículo 25. Salmo 69, versículo 25. Dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Dice desde el versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Si uno piensa en este salmo, dice en el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. ¿Quién escribió este salmo? David. Este salmo lo vimos en la escuela dominical alguna vez, que este salmo, por ejemplo, nos habla en cierta manera, cuando llegamos a estos versículos, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. En realidad, cuando pensamos un poco en David, él no podría decir realmente estas palabras. Por lo menos la familia de Urías debió haber estado enojada. La familia de Betsabé estaba enojada. Los amigos de Adonías, y tendría un montón de enemigos. Toda la familia de Saúl, los descendientes de Saúl y los benjamitas podrían decir: no nos cae bien David.
Estos salmos, por ejemplo, son salmos que si uno los piensa en la boca del Mesías, adquieren otro significado. Siempre pensamos en Jesús, eh, en su deidad y en su humanidad, pero a veces la humanidad la ocultamos un poquito y acentuamos mucho la deidad. Y sí, Cristo es Dios, pero tuvo sentimientos cuando estaba aquí. Por eso platicaba con un amigo acerca de del himno ese de "Mas no llora el niño, pues es puro amor". ¿Cómo se llama? Terminamos cantando una herejía, porque al final de cuentas Jesús era también 100% hombre y por lo tanto lloraba. Por lo tanto comía, tenía hambre, tenía sed y pudo sentir a esas personas a las cuales Él les hizo el bien y ellos le devolvieron odio. Imagínense ese sentimiento. Si nosotros a veces hacemos bien, a veces hacemos mal, y cuando hacemos bien nos devuelven mal, nos sentimos mal, ahora alguien que nunca pecó le devuelve mal. Él sí pudo haber dicho: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y ahora agárrenle sentimiento y entenderán las palabras y lo que sentía Jesús. Pero el resto del pasaje, el resto de parte del resto del Salmo nos va a hablar de los enemigos de Él y de lo que merecen las personas que son sus enemigos. Por eso cuando llega al versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Era lo que merecía Judas. Que quedara su casa desierta. No solamente su vida desierta, sino también su casa, su familia, que todo él y toda su posteridad desapareciera en la historia. Pedro cita este salmo y también cita el Salmo 109, versículo 8. Acuérdense, piensen en él. Dice versículo 8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Usa esa frase de tome otro su oficio. Alguno diría, bueno, ahí está, hermano, Pedro predicaba pedacitos de versículos. Esos eran sus predicaciones, pero entendamos esto que es importante. Pedro no tenía todos los rollos de las escrituras a su alcance. Lo que llegó a predicar de las escrituras era lo que él se aprendió de memoria y que Dios tocó su corazón para citarlo. Lo que él conocía, lo que él iba aprendiendo de las escrituras, él lo escuchaba y él lo podía repetir. No es lo mismo con nosotros. Nosotros sí tenemos la posibilidad de ver los textos completos y agarrarlos en todos sus contextos, pero Pedro usaba lo que él aprendía de memoria. Por eso la importancia, y yo les animo, hermanos, a memorizar las escrituras y hacerlo de una manera sistemática. La primera iglesia tenía un gran valor hacia las escrituras. Consideraban que la palabra de Dios debía ser cumplida, era fiel, era verdadera. Además de que consideraban que era fiel y verdadera, consideraban que tenía una aplicación mesiánica, que la palabra de Dios hablaba de Cristo. El significado que le da Pedro a estos salmos es claramente para decir las consecuencias del pecado de Judas para su persona, su familia, sus posesiones, pero abre la necesidad que sea otro el que tome el oficio. Para Pedro el oficio no quedó afectado. El ser apóstol no hubo problema, el apostolado no es el problema, la persona es el problema. Y vemos en este primer inicio de la iglesia o en nuestras bases algunas cosas que son útiles para nosotros.
el valor de las Escrituras, la necesidad de memorizarlas, predicarlas y saber que la palabra de Dios es confiable porque viene de Dios. Y más adelante vamos a poder ver cómo se van integrando más cosas a esta doctrina. En segundo lugar, vemos los principios de esta doctrina de la iglesia. Vamos allí a versículos 21 y 22 y con esto termino. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Recuerden que está estableciendo algunos parámetros y lo que hace Pedro aquí es ver una necesidad, pero no una obligación. Ustedes van a notar algunas características que va a hacer Pedro después y que la iglesia va a integrar después. Para él era necesario que hubiera 12, porque había 12 tribus y él lo pensó en su mente. Si hay 12 tribus y hay 11 apóstoles, pues tiene que haber 12 apóstoles, así que creo que es necesario. Pero al final de cuentas establece principios, no leyes. Y recuerden que el libro de Hechos es un libro que tenemos que creer, que fue real, que fue verdadero los eventos, pero que establece no leyes y normas para la iglesia, sino a veces principios para ella. Y bueno, Pedro asume que los nuevos creyentes, o vemos a los creyentes que asumían que la palabra de Dios revelaba la voluntad de Dios y cobraban conforme a eso. Ellos dijeron, bueno, aquí se quedó el trabajo o el oficio de Judas vacío, según la palabra de Dios, y tenemos que llenarlo. Pero en la mente y pensando un poco en lo que ellos creían que la palabra de Dios era verdadera y era fiel, y uno tenía que hacer conforme a eso que sabían de la palabra de la palabra de Dios, sea mucho o sea poco. Ya vimos, fueron cachitos de versículos que usó Pedro, pero era lo que él tenía. Nosotros tenemos un montón de cosas. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios completa, y tendremos más amplitud para hacer la voluntad de Dios. Pero recuerden, ellos creían que la palabra de Dios era la que dictaba la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante porque luego hay personas que para discernir la voluntad de Dios y entendemos, hay cosas que Dios no dice de una manera clara, pero nos deja la Escritura. Y la Escritura es lo que es la voluntad de Dios de una manera clara. Lo demás pues podemos intuirlo dentro de ella, pero ella es el marco. La palabra de Dios siempre va a ser el marco. Todo aquello que no está dentro del marco de la palabra de Dios no tendría que ser la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, bueno, es que para discernir la voluntad de Dios, si tú sientes paz absoluta, eso es la voluntad de Dios. No dice la palabra de Dios que sea así, necesariamente. Pues luego a veces cuando uno se enfrenta a conflictos, la paz no está. La paz no está, pero no quiere decir, imagínense a Moisés. No creo que sea la voluntad de Dios que yo saque al pueblo de Israel. ¿Alguna vez lo pensó, se acuerdan? Después de que les quitan la paja, le quitan la paja y se le arma un borlote al pobrecito de Moisés. Sí llegó a pensar, es que creo que no es discernir bien la voluntad de Dios y estoy aquí metiendo a este pueblo en problemas. Y lo que fortaleció a Moisés para seguir haciendo lo que tenía que hacer, no fue que Dios le dio paz, fue que Dios le habló y le dijo, esta es mi voluntad y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, esta es mi voluntad. Otros dicen, bueno, puertas abiertas y puertas cerradas. Si se abre la puerta es la voluntad de Dios. Si se cierra la puerta es la voluntad de Dios. Y llega Jonás, ahí ya sabía que la voluntad de Dios
era que fuera a Nínive a predicar porque esa era la voluntad hablada de Dios. Y llega al puerto y se encuentra que tiene el dinero y que está el barco listo para zarpar. Acuérdense que en aquel entonces los barcos no eran como los autobuses, que pues llegas y cada media hora sale un barco. No, aquí tiene que haber el viento, el clima, la estación, todo y hasta el barco ahí para que y el barco con el destino adecuado. Y se encuentra un barco que va a Tarsis, le alcanza el dinero para subirse al barco y lo suben. ¿Se le abrieron las puertas? Bien abiertas. Se sube al barco. ¿Era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era hablada. Dios le dijo en su palabra, yo quiero que vayas a Nínive y prediques. A veces vemos aquí como en estos inicios de la iglesia sabía la voluntad de Dios viene de lo que ya tenemos escrito. De ahí viene la voluntad de Dios. Ese es el marco. Todo lo demás lo sumamos al marco, pero no lo alejamos del marco de las Escrituras. Hay cosas que sí nos van a ser difíciles de saber, pero quedan en el marco. La gente sabe, bueno, nosotros los jóvenes sabemos, la voluntad de Dios no nos dice con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Pero sí nos dice qué es lo que no quiere Dios. Es bastante claro, o sea, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Simple y sencillamente que no sea inconversa. De ahí en fuera empieza a abrir más posibilidades. No nos dice es ella o la señorita es él, con una voz así grandiosa, pero sí nos da un marco de referencia. La palabra de Dios nos da el marco de referencia. Salirse de ese marco es el peligro. Entonces vemos que ellos tenían esa necesidad de establecer un número específico. Creían, bueno, conforme a la palabra de Dios, creo que esto es lo que tenemos que hacer. Pero de entrada sabemos que ellos creían que la voluntad de Dios se revelaba en la palabra. Así que ellos establecen una norma. Para ser apóstoles ya tienen que ser personas que hayan estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Por lo menos desde el momento del bautismo en adelante hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. La mayoría de los 12 así fue, no todos. Hombres que siguieron a Jesús todo el ministerio de Jesús. Es decir, que fueron preparados por Jesús esos 3 años y medio. Y hombres que hubiesen sido testigos de la resurrección de Cristo y que pueden testificar de este hecho. Esos eran los requisitos. Para ser apóstol no era nada más, yo soy apóstol y empiezo a hablar en cosas raras. No, era muy claro en ese momento, algo muy específico. Gente que estuvo con ellos, que escuchó al Señor y que vio la resurrección y que iban a testificar de ello. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver el valor del llamado. Cómo es que aparece este personaje de Matías. Vamos a orar.